Hola, mi nombre es Brandon Yacir Fiallos Pérez, soy estudiante de la carrera de Radiotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Soy estudiante de la clase de Introducción a la Radiología. En este video les hablaré sobre lo que son la producción de los rayos X. Producción de los rayos X. Interacción del electrón con el blanco. La descripción del sistema de imágenes de rayos X, enfatizado en su principal función, es de acelerar electrones del cátodo al ánodo. En el tubo de rayos X, las tres partes principales del sistema de rayos X es la consola del operador, el generador de alto voltaje y el tubo de rayos X. Están diseñados para proporcionar un gran número de electrones de altas energías cinéticas enfocadas en un punto pequeño del ánodo. La energía cinética es la energía en movimiento. Se representa de la siguiente manera. La distancia entre el filamento de rayos X y el blanco es de 1 centímetro aproximadamente. No es difícil imaginar la intensidad de la fuerza acelerada necesariamente para aumentar la velocidad de los electrones de 0 a la mitad de la velocidad de la luz en una distancia tan corta. Los electrones que viajan del cátodo al ánodo constituyen la corriente del tubo de rayos X y suelen denominarse electrones proyectiles. Cuando estos electrones proyectiles golpean los átomos metálicos pesados del blanco del tubo de rayos X, transfieren una energía cinética a los átomos del blanco. Estas interacciones ocurren a una profundidad de penetrabilidad muy pequeña dentro del blanco. Cuando se producen los electrones proyectiles, se frenan y finalmente casi llegan a detenerse, momento en el que son conducidos a través del montaje del ánodo de rayos X y dirigidos hacia la circuitería electrónica asociada. El electrón proyectil interacciona tanto con los electrones orbitales como con el campo nuclear de los átomos del blanco. Estas interacciones producen una conversión de la energía cinética de los electrones en energías térmicas o calor y energías electromagnéticas en forma de radiación infrarroja, también calor, y rayos X. Calor anódico. La mayor parte de la energía cinética de los electrones proyectiles se convierte en calor y la vamos a ver representado en la siguiente figura. Los electrones proyectiles interaccionan con los electrones de la capa externa de los átomos del blanco, pero no transfieren la suficiente energía de los electrones de la capa externa como para ionizarlos. En cambio, los electrones de la capa externa simplemente saltan a un estado energético excitado o superior. Los electrones de la capa externa vuelven a caer inmediatamente a su estado normal de energía con emisión de radiación infrarroja. La constante excitación y relajación de los electrones de la capa externa es responsable de la mayor parte del calor generado en los ánodos de los tubos de rayos X. Aproximadamente el 99% de la energía cinética de los electrones proyectiles se convierte en calor. Solo el 1% aproximadamente de la energía cinética de los electrones proyectiles se usa para la producción de rayos X. De esta manera, aun siendo tan sofisticados, los sistemas de imágenes de rayos X son muy ineficientes. La producción de calor en el ánodo aumenta directamente con el incremento de la corriente del tubo de rayos X. Al duplicar la corriente del tubo de rayos X, se dobla el calor producido. Radiación característica. Si un electrón proyectil interacciona con los electrones de las capas internas del átomo del blanco, en vez de que los electrones de la capa externa se puedan producir rayos X característicos, los rayos X característicos se forman cuando la interacción es suficientemente violenta como para ionizar el átomo, arrancándolo totalmente un electrón de la capa interna. Los rayos X característicos
son emitidos cuando un electrón de la capa externa ocupa un hueco en la capa interna. Y esto lo vamos a ver representado mejor en la siguiente imagen. ¿Cómo se producen los rayos X característicos? Cuando un electrón proyectil ioniza el átomo del blanco, arrancando un electrón de la capa K, se crea un hueco electrónico temporal en la capa K. Este estado es altamente antinatural para el átomo del blanco y es corregido por la caída de un electrón de la capa externa en el hueco de la capa K. Solo los rayos X característicos K del tungsteno son útiles para la obtención de imágenes. Este tipo de radiación X se denomina característica porque es característica del elemento del blanco, debido a que la energía de enlace de los electrones es distinta para cada elemento. La energía de los rayos X característicos producidos en los elementos diversos también es distinta. La energía efectiva de los rayos X característicos aumenta al incrementarse el número atómico del blanco. Radiación Bremsstrahlung. La producción de calor de rayos X característicos implica interacciones entre los electrones proyectiles y los electrones del átomo del blanco de rayos X. Un tercer tipo de interacción en el que el electrón puede perder su energía cinética es la integración con el campo nuclear del átomo del blanco. Este tipo de interacción de la energía cinética del electrón proyectil también se convierte en energía electromagnética. Un electrón proyectil que evita totalmente los electrones orbitales al pasar a través de un átomo del blanco puede pasar lo suficiente cerca del núcleo del átomo como para notar la influencia en el campo eléctrico. Y esto lo vamos a ver representado mejor en la siguiente figura. Debido a que el electrón está cargado negativamente y el núcleo positivamente, existe una fuerza electrostática de atracción entre ellos. Cuanto más cerca del núcleo pase el electrón proyectil, más influencia tendrá dentro del campo eléctrico del núcleo. Este campo es muy fuerte y porque el núcleo contiene muchos protones y la distancia entre el núcleo y el electrón proyectil es muy pequeña. Cuando el electrón proyectil pasa cerca del núcleo, se frena y cambia su trayectoria, quedando con una energía cinética menor y con una dirección distinta. Esta pérdida de energía cinética reaparece en la forma de los rayos X. Esta interacción es análoga de alguna manera a la del cometa de su trayectoria alrededor del Sol. Los rayos X Bremsstrahlung se producen cuando un electrón proyectil es frenado por el campo eléctrico del núcleo del átomo del blanco. Estos tipos de rayos X se denominan también rayos X Bremsstrahlung. Bremsstrahlung es una palabra alemana que significa radiación de frenado. Los rayos X Bremsstrahlung pueden considerarse las radiaciones resultantes de un frenado de un electrón proyectil por el núcleo. Los rayos X Bremsstrahlung de baja energía se producen cuando un electrón proyectil se ve débilmente influenciado por el núcleo. Un rayo X de energía máxima aparece cuando el electrón proyectil pierde toda su energía cinética y simplemente se aleja del núcleo. Los rayos X Bremsstrahlung con energías entre estos dos extremos se dan más frecuentemente. En el rango diagnóstico, la mayor parte de los rayos X son rayos X Bremsstrahlung. Espectro de emisión de rayos X. En un espectro discreto solo contiene los valores específicos. En un espectro continuo contiene todos los valores posibles. Este tipo de relación es fundamental para describir la salida de un haz del tubo de rayos X. Si pudiéramos permanecer en medio de un haz de rayos X útil, coger cada rayo X individual y medir su energía, podríamos describir lo que se conoce como un espectro de emisión de rayos X, que lo vamos a ver representado a través de esta figura. Aquí el número relativo de los rayos X emitidos
se representa como una función de la energía de cada rayo X individual. La energía de los rayos X es variable considerando, aunque no podamos coger e identificar cada rayo X individual, existen instrumentos que esencialmente permiten hacerlo. Espectro de rayos X característicos. La energía discreta de los rayos X característicos son típicas de la diferencia entre las energías electrónicas de enlace de un elemento particular. Una gráfica de la frecuencia con que los rayos X característicos son emitidos en función de su energía se parecerá a lo que se muestra en la siguiente figura. Para el tungsteno. Una gráfica de este tipo se denomina espectro de emisión de rayos X característico. Aparecen 5 líneas verticales representando los rayos X K y 4 líneas verticales representando los rayos XL. Las otras líneas bajo la energía representan emisiones características de las capas electrónicas externas de los rayos X característicos. Tienen energía fijada exactamente, discretas y forman un espectro de emisión discreto. La densidad relativa de los rayos XK es mayor que los rayos X característicos de baja energía debido a la naturaleza del proceso de la integración de los rayos XK. Son los únicos rayos X característicos del tungsteno con energía suficiente para poder usarse en radiodiagnóstico. Aunque haya hecho 5 tipos de rayos XK, se tiende a representar como un solo, como se ha hecho en la única línea vertical a 69 kV de la siguiente figura. En gráficos sucesivos solo se muestra esta línea. Espectro de rayos X Bremsstrahlung. Si fuera posible medir la energía de cada rayo X Bremsstrahlung emitido por un tubo de rayos X, encontraríamos que estas energías abarcan desde el pico de la energía electrónica hasta cero. En otras palabras, cuando un tubo de rayos X funciona a 90 kbp, se pueden emitir rayos X Bremsstrahlung con energías de hasta 90 kV. Un espectro de emisión típico de los rayos X Bremsstrahlung se muestra en la siguiente figura. Los rayos X Bremsstrahlung tienen un rango de energía y forman un espectro de emisión continuo. Como se describe en el capítulo 5, las energías de los rayos X es igual al producto de su frecuencia y la constante de Planck. La energía de los rayos X también es inversamente proporcional a su longitud de onda. Al aumentar la longitud de onda de los rayos X, disminuye la energía de los rayos X. La energía máxima de los rayos X está asociada a la longitud de onda mínima de los rayos X. La longitud de onda mínima de emisión de rayos X corresponde a la energía máxima de los rayos X y la energía máxima de los rayos X es numéricamente igual a los kbp. Factores que afectan al espectro de emisión de rayos X. El número total de rayos X emitidos por un tubo de rayos X se podría determinar añadiendo el número de rayos X emitidos a cada energía del espectro total. Un proceso denominado integración gráficamente. El número total de rayos X emitidos es equivalente al área bajo la curva del espectro de emisión de rayos X. La forma general de un espectro de emisión es siempre la misma, pero su posición relativamente el eje de energías puede variar. Cuanto más hacia la derecha se encuentre el espectro, mayor energía efectiva o calidad de los rayos X. Efecto de los MA y los MAS. Si cambiamos la corriente de 200 a 400 MA mientras las demás condiciones permanecen constantes, fluirán el doble de electrones del cátodo al ánodo y los MA se doblarán. Este cambio de operación producirá el doble de rayos X a cada energía. En otras palabras, el espectro de emisión de rayos X cambiará de amplitud pero no de forma, y lo vamos a ver representado en la siguiente figura. Un cambio en el MA o los MAS dan como resultado un cambio proporcional en la amplitud del espectro de emisión de rayos X.
a todas las energías. En este cuadro se resumen los factores que afectan al tamaño y a la posición relativa del espectro de emisión de rayos X. Efecto del KBP. Al aumentar el KBP, el área bajo la curva aumenta a un área de aproximadamente el cuadrado del factor que ha aumentado el KBP. De acuerdo con esto, la cantidad de rayos X aumenta con el cuadrado de este factor. Cuando aumenta el KBP, la distribución relativa de la energía de los rayos X emitidos se desplazará hacia la derecha a una energía de rayos X por medida mayor. La energía máxima de emisión de rayos X permanece numéricamente igual al KBP. Un cambio en el KBP afecta tanto a la amplitud como a la posición del espectro de emisión de rayos X. Un cambio en el KBP no tiene efecto en la posición del espectro de emisión de rayos X. En el rango diagnóstico, un aumento del 15% en KBP es equivalente a duplicar los MAS. Efecto de la filtración añadida. Al añadir filtración al haz de rayos X, reduce la intensidad del haz de rayos X mientras que aumenta la energía media. Este efecto se muestra en la siguiente figura, donde un tubo de rayos X opera a 95 kbp con una filtración añadida de 2 milímetros de aluminio, comparado con la misma operación pero con una filtración añadida de 4 milímetros de aluminio. La filtración añadida absorbe más efectivamente los rayos X de baja energía que los rayos X de alta energía y por consiguiente el espectro de emisión de rayos X Bremsstrahlung se reduce más a la izquierda que por la derecha. El resultado de la filtración añadida en el aumento en la energía medida del haz de rayos X con una reducción acompañada de la cantidad de rayos X. Efecto del material del blanco. El número atómico del blanco afecta tanto el número o cantidad de rayos X como a la energía efectiva o calidad de los rayos X. Al aumentar el número atómico del blanco, se incrementa la eficiencia en la producción de los rayos X Bremsstrahlung y el número de los rayos X de altas energías que los rayos X de bajas energías. El cambio en el espectro de rayos X Bremsstrahlung no es tan pronunciado como en el cambio en el espectro característico. Después de un aumento al número atómico del material de blanco, el espectro característico se desplaza hacia la derecha, respectivamente la radiación característica de mayor energía. Este fenómeno es un resultado discreto de las energías de enlace electrónica mayormente asociadas con el aumento de los materiales atómicos. El número atómico del blanco aumenta la eficiencia de la producción de los rayos X y la energía de los rayos X característicos y Bremsstrahlung. Efecto en la forma de onda del voltaje. Existen 5 formas de onda del voltaje: rectificador de media onda, rectificador de onda completa, fase de 3 pulsos por 6, fase de 3 pulsos de 12 y de alta frecuencia. La forma de ondas de voltaje rectificadas mediante media onda y mediante onda completa son las mismas excepto con la diferencia de repetición de pulso de los rayos X. Se da el doble de pulso de rayos X por un ciclo con rectificación de onda completa que con rectificación de media onda. La diferencia entre la alimentación de fase triple con pulso 6 y fase triple con pulso 12 es simplemente el rizado reducido obteniendo con la generación de 12 pulsos comparado con la generación de pulso 6. La generación de alta frecuencia está basada en el principio de la ingeniería eléctrica fundamentalmente diferentes. Estos producen el mayor rizado de voltaje desde los generadores de alto voltaje. Debido al rizado reducido, operan con generadores trifásicos o de alta frecuencia
es equivalente a un aumento del KBP de aproximadamente el 12% o casi a duplicar los MAS en una fase única. Cambios en la cantidad y la calidad del haz de rayos X producido por los factores que influyen en el espectro de emisión se verán representados en la siguiente imagen. Muchas gracias, este fue el video de producción de los rayos X.